Buenos días, compañeros docentes. Les habla Claudia Pilar Correa, tutora del programa Todos Aprender. Iniciamos el ciclo 1, Material de Matemáticas PTA PRES en la teoría de las situaciones didácticas. Nuestro objetivo general es reconocer el funcionamiento de las secuencias didácticas del material educativo de matemáticas PTA PRES a partir de elementos teóricos de las situaciones didácticas de Bruce. Como objetivos específicos tenemos 4. El primero es relacionar las tipologías de las situaciones didácticas con el material PRES. El segundo, reconocer las diferentes tipologías de las situaciones didácticas. El tercero, identificar acciones y proponer estrategias de aprendizaje. Y por último, el cuarto, reflexionar sobre la importancia de documentar la práctica. Nos preguntamos por qué la teoría de las situaciones didácticas, abreviado TSD. Basándonos en la teoría de Bruce, donde cobra importancia el sujeto con el medio para construir conocimiento a partir de la concepción constructivista del aprendizaje. Sostiene una relación muy importante entre la relación del rol del docente, el rol del estudiante y las relaciones con el conocimiento. Vamos a asociar las 4 etapas de la estructura didáctica de una secuencia PRES. Tenemos la primera etapa que corresponde a la etapa de comprensión, la segunda a la etapa de descontextualización, la tercera a la etapa de resolución de problemas y la cuarta etapa de reflexión. Notamos aquí que cada etapa tiene unas subetapas. En la etapa de comprensión está la presentación del contexto, que es el correcto reconocimiento de los saberes y la familiarización con la presentación de la situación problema. En la presentación de la situación problema, el estudiante la comprende, la analiza y elabora un esquema, en la construcción de un esquema. Elabora un esquema donde va a organizar todas las tareas que va a realizar. Pasamos a la etapa 2, que es la etapa de descontextualización. Aquí el estudiante explora sus conceptos, procedimientos necesarios y desarrolla unos centros. Además utiliza un material concreto que le genera un aprendizaje. Pasamos a la etapa 3, que es la etapa de resolución de problemas, en donde el estudiante pone en juego su saber, establece una propuesta y la hace parte de sus compañeros. En la etapa de reflexión es la etapa de la metacognición, en donde hay una reflexión de sus aprendizajes, se devuelve a la etapa de comprensión, de descontextualización, y aquí ya el estudiante tiene una posible respuesta con todos aquellos saberes que ha adquirido. Esta etapa es muy importante asociarla con la situación de las teorías didácticas. ¿Por qué? El profesor anuncia una intención, una situación problema, a un sujeto a través de un medio. El medio son los recursos, la misma situación problema, los centros de aprendizaje y el material concreto. Nótese acá que los estudiantes o el grupo de estudiantes están trabajando de manera independiente. Validan su información, interpretan la información de manera independiente. Encontramos aquí una situación adidáctica donde el maestro no tiene por qué darle una respuesta del desarrollo de su trabajo. El saber del estudiante ya tiene una posible respuesta a ese conocimiento
pasa al profesor y del profesor la institucionaliza, es decir, que establece su saber pedagógico. Ahora vamos a relacionar las teorías de las situaciones con las etapas del material PRES. Iniciamos con la situación acción. Como podemos observar en la siguiente imagen, aparece un sujeto relacionándose con el medio, en donde el medio hace parte de los centros de aprendizaje, de las actividades que él desarrolla, de la situación problema y de material concreto, donde el sujeto comparte esa información con el medio y se retroalimenta. ¿Qué etapas estamos aquí haciendo las suyas? La situación problema, en este caso la situación de un texto de segundo en busca del octavo enanito, y los centros de aprendizaje, que es la etapa de descontextualización con su material concreto. Continuamos con la situación de formulación. En la situación de formulación reconocemos dentro del material PRES la etapa de descontextualización y la etapa de resolución de problemas. En esta imagen, el estudiante o grupo de estudiantes hace una puesta en común de estrategias. No hay una interacción con el medio, sino que a partir de lo que el medio provee con los centros de aprendizaje y las estrategias en la resolución, puede obtener o consolidar una información. En esta teoría de la situación de validación, reconocemos en nuestro material PRES la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, la etapa de reflexión. En la etapa de comprensión, el estudiante valida su información a través de un esquema, y en la etapa de descontextualización el estudiante interactúa con los centros de aprendizaje, desarrolla la ejercitación y la aplicación. En la etapa de reflexión es la etapa de la metacognición, donde se validan las estrategias y los aprendizajes. En la etapa de validación se confirma qué estrategias son convenientes para resolver la situación problema. Aquí el maestro es más activo y es importante que formalice el saber matemático. Ya para terminar, presentamos los resultados de la asociación PRES con las teorías de las situaciones didácticas. Bueno, espero esta información les sirva de ayuda para mejorar las prácticas de aula. Los dejo con unas preguntas de reflexión. Muchas gracias.